Hola, hoy les voy a hablar sobre presión. Definimos la presión como la cantidad de fuerza ejercida por unidad de área. Este concepto es similar al de esfuerzo que vimos con sólidos. Si recuerdan, esfuerzo también es una fuerza aplicada en un área determinada. En este caso, al hablar de presión, nos estamos refiriendo, si lo comparamos con esfuerzo, al esfuerzo de compresión, en el que presionas o aplicas una fuerza en un área específica. La fórmula viene siendo similar a la de esfuerzo. Fórmula de presión es igual a fuerza sobre área, donde la fuerza va a estar representada en newton y el área debe de estar representado como metros cuadrados. Lo vamos a manejar en el sistema internacional y presión entonces va a ser newton sobre metro cuadrado, lo que es lo mismo que pascal, igual que como vimos en esfuerzo. Para medir la presión se pueden utilizar diferentes unidades, además de pascales o de newton sobre metro cuadrado. Una muy utilizada es kilopondio por centímetro cuadrado. La primera se utiliza más en la industria y la equivalencia es que un kilopondio sobre centímetro cuadrado es igual a 98.000 pascales. Otra unidad que se utiliza es ATM, que viene siendo atmósfera y se usa más específicamente con la presión atmosférica. Esta equivale a una atmósfera igual a 101.325 pascales. Hay veces que se prefiere redondear y se deja como 101.300 pascales. Se puede redondear de esa manera. Otra unidad muy utilizada es bar. La equivalencia es un bar es igual a 100.000 pascales. Y la última es mmHg, que se refiere a milímetros de mercurio, en la cual 760 milímetros de mercurio es igual a una atmósfera y esta a su vez es igual a 101.325 pascales. Son las unidades que se utilizan comúnmente, pero la más utilizada de ellas sigue siendo pascal. Hay otro tipo de presión que se enfoca específicamente en los fluidos, ya que es el tema que se ve en este segundo parcial, y es la presión hidrostática. Esta se refiere a la presión o fuerza que el peso de un fluido en reposo puede llegar a provocar. Se trata de la presión que experimenta un elemento por el solo hecho de estar sumergido en un líquido. Vamos a suponer que aquí tengo un recipiente, el cual contiene agua. Todo esto de aquí representaría el agua. Un vaso con agua hasta cierto nivel. Si yo en ese vaso sumerjo un objeto, se va a ir hasta el fondo. Dependiendo de la densidad del objeto, habrá ocasiones que no se vaya hasta el fondo, pero vamos a suponer que en este caso sí. El objeto se fue hasta el fondo. Ese objeto está siendo sometido a cierta presión, ya que el agua que está alrededor de él ejerce cierta fuerza hacia las paredes del objeto rojo. Esa presión que se realiza en ese objeto por el agua en el cual está sumergido se refiere a la presión hidrostática, y esta depende de la densidad de ese fluido, que en este caso para el ejemplo es agua. Viene siendo de la gravedad, ya que el objeto se hundió hasta abajo, ahí está afectando también la gravedad, y también tiene que ver con la altura que tanto se sumergió, ya que no va a ser la misma que haya sumergido 1 metro a que se haya sumergido 10 metros. Queda mayor cantidad de agua por encima mientras más profundidad, y como hay mayor cantidad de agua por encima, la presión va a ser mayor. Como ya mencioné en esta fórmula,
P va a ser la presión, este símbolo es densidad, luego es gravedad y luego la H por último la profundidad del fluido o la altura a la que se separa de la superficie. Otro concepto muy utilizado es la presión atmosférica, que esto tiene que ver con la presión que ejerce el aire aquí dentro del planeta. Aunque nosotros no podamos ver el aire, existe alrededor de nosotros y está ejerciendo cierta presión sobre lo que nos rodea. Esta presión varía dependiendo de la altura donde nos coloquemos. Ya vieron en la fórmula anterior que tiene que ver también con la altura. Al nivel del mar, si nos colocamos al nivel del mar, la altura va a ser 0, ya que la referencia que se utiliza para medir es sobre el nivel del mar. Ahí vamos a tener cierta presión que es de una atmósfera, así se le llama. Si nosotros subimos a un cerro, la presión que tengamos en ese cerro va a ser menor que la que teníamos en el piso. ¿Por qué va a ser menor? Porque va a haber menor cantidad de aire sobre nosotros y la atmósfera de la Tierra. Si hay menor cantidad, la presión va a ser menor. En cambio, cuando estamos al nivel del mar, hay más distancia sobre la atmósfera de la Tierra y nosotros, por lo que el aire acumulado arriba de nosotros es mayor y por ello va a ser mayor la presión. Esto nosotros lo podemos notar cuando vamos a lugares muy elevados, como puede ser en la sierra o tal vez alguna ciudad que está muchos metros sobre el nivel del mar, como puede ser la Ciudad de México. Cuando vamos a esos lugares es muy común que nos sintamos agitados cuando caminamos rápido porque no estamos acostumbrados a la presión que se maneja ahí. A menor presión se refiere también que hay menos partículas de aire alrededor de nosotros y nuestro cuerpo no está acostumbrado a absorber menor cantidad de partículas de aire y por eso nos podemos llegar a sentir más cansados. También podemos observar esto cuando viajamos y les gusta viajar mucho en carretera como a mí y les gusta llevar chucherías como papitas en bolsa, galletas. Podemos notar cuando vamos por la sierra o en alguna colina, estas bolsas de sabritas se inflan y se llenan todas de aire. ¿Por qué pasa esto? Por lo mismo de la presión. Como estamos subiendo a mayor altura, hay mayor presión. Como hay mayor presión, como hay menor presión, estas partículas tienden a expandirse, ya que no hay nada que las mantenga más unidas. Se expanden dentro de la bolsa, por eso se infla. Es un ejemplo muy común de cómo podemos observar este concepto de presión y presión atmosférica. Vamos a ver las fórmulas. Ya vimos la fórmula de presión, la sencilla y la de presión hidrostática. De la fórmula de presión podemos despejar nosotros fuerza, la cual quedaría como presión por área. También podemos despejar área, la cual quedaría como fuerza sobre presión. Recordando que las unidades comunes que vamos a utilizar para fuerza son newton y para área son metros cuadrados. Y para presión quedaría sobre newton sobre metro cuadrado o pascal. De aquí tenemos entonces estas otras dos fórmulas. En la siguiente fórmula de presión es igual a densidad por gravedad por altura. Podemos despejar la densidad, la cual quedaría como densidad es igual a presión sobre gravedad por altura. Estas dos se están multiplicando. Podemos despejar también altura. La cual quedaría como altura es igual a presión sobre densidad por gravedad.
Y despejar la gravedad realmente no es necesario, ya que estamos midiendo la presión aquí en la Tierra y la gravedad siempre vale lo mismo. Las unidades de la gravedad las recordamos que son metros sobre segundo cuadrado. Entonces, siempre que tengamos que sacar la presión hidrostática en la que influye la gravedad, hay que recordar que las unidades deben de manejarse en metros y en segundos. Por ello, la altura se va a manejar también en metros y la densidad en kilogramos sobre metro cúbico. Estas son las unidades que se deben de manejar. Cualquier otra unidad que nos presente en algún problema, se debe realizar una conversión. Vamos a ver el siguiente problema. Dice, la presión atmosférica tiene un valor aproximado de 1 por 10 a la 5 pascales. ¿Qué fuerza ejerce el aire confinado en una habitación sobre una ventana de 50 centímetros por 75 centímetros? Vamos a colocar los datos. Nos da la presión atmosférica de 1 por 10 a las 5 pascales. Y nos está dando las dimensiones de la ventana de una habitación. Nosotros podemos suponer por esas medidas que nos da que la ventana es rectangular y que mide 50 centímetros de un lado y 75 centímetros del otro. Como mencioné, las unidades que se manejan son metros, entonces estos centímetros se deben de pasar a metros, por lo cual simplemente se divide. Aquí me faltó un 0, disculpen. Por lo cual simplemente se divide cada unidad entre 100. En este caso sería 0.5 metros y acá 0.75 metros. ¿Para qué nos sirven estas medidas? Vamos a ver la fórmula. Nos está pidiendo fuerza. Tenemos que aplicar la fórmula de fuerza despejándola de presión, que sería presión por área. Tengo la presión, que es 1 por 10 a las 5 pascales, y no tengo el área, pero conozco las dimensiones de la ventana y por ende con esas medidas puedo sacar el área. El área está dado por lado, que en este caso sería 0.5 por 0.75, que sería 0.375 metros cuadrados. Sustituyo entonces esos datos en la fórmula. La presión de 1 por 10 a la 5 por el área, que es 0.375 metros cuadrados, multiplico y me da una fuerza de 37.500 newton. Ese sería el resultado para este problema. Vamos a ver otro problema. Dice, si la altura del agua dentro de una bañera es de 25 centímetros y el tapón de la misma tiene un radio de 2 centímetros, calcula, inciso A, la superficie del tapón, inciso B, la presión que soporta el tapón, inciso C, la fuerza mínima que hay que ejercer para quitar el tapón. Dato, densidad del agua es igual a 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Vamos a ver los datos. Nos da la altura de la bañera, que viene siendo H, de 25 centímetros. Al pasarlo a metros sería 0.25 metros. Y luego nos da el radio,
2 centímetros, el cual también tenemos que pasar a metros y nos da 0.02 metros. Primero nos dice la superficie del tapón. Con esto de superficie se refiere al área que tiene el tapón. Nos está dando el radio, por lo cual el tapón es circular y vamos a utilizar la fórmula del área del círculo, que es pi por radio al cuadrado. Con esa fórmula vamos a terminar el área. Inciso A, área es igual a pi por radio al cuadrado. Voy a sustituir nada más. Área es igual a pi que multiplica al radio al cuadrado. Resuelvo 0.02 al cuadrado y por pi y me da 1.25 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. Ya tengo el inciso A, que es el área. Voy a sacar el inciso B, que es la presión que soporta el tapón. El tapón está dentro de una bañera que se encuentra a una altura de 25 centímetros. La bañera la voy a dibujar aquí. De esta forma, y el tapón está aquí en la parte de abajo a una altura determinada. Como nos estamos refiriendo a una altura, vamos a usar la fórmula de presión hidrostática, ya que el tapón es un objeto sumergido dentro de un fluido. La fórmula de presión hidrostática es presión es igual a densidad por gravedad por altura. La densidad nos las da aquí en el último dato, que es 1000 kilogramos sobre metro cúbico. La coloco aquí. Y la gravedad ya la conocemos, que es de 9.8. Tengo la densidad en kilogramos sobre metro cúbico, la gravedad, y tengo la altura ya pasada a metros. Nada más sustituyo. La densidad por gravedad por la altura y lo que voy a hacer aquí es simplemente multiplicar y da como resultado 2450 pascales. Y el inciso C, la fuerza mínima que hay que ejercer para quitar el tapón. Fórmula de fuerza es igual a presión por área. Tengo la presión que la acabo de calcular y también tengo el área. Nada más multiplico esos dos. Presión 2450 pascales por el área 1.25 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. Y me da una fuerza de 3.06 newton. Y aquí terminaríamos con este problema. Muchas gracias.